Yendo un poco más allá, ¿cómo está enfrentando esta situación el gobierno? Porque aquello también es importante evaluar, Rolando. Bien, por supuesto que está intentando de todas las formas posibles ingresar al terreno que quiere, ¿no? Llevarnos Evo Morales, es decir, al terreno de la violencia. Y no nos olvidemos que en estas confrontaciones, Mauricio, tenemos también en la dimensión mediática la disputa reflejada, pero en ese nivel. Entonces hay información, hay contrainformación, y en ese sentido, pues yo entiendo que el gobierno, igual que Evo Morales en su estrategia, porque se está victimizando, ¿no? Él dice, este gobierno es autoritario, más dictador que Yanine Áñez, porque está criminalizando la protesta. Preguntémonos, los crímenes que ellos están cometiendo, su mismo lenguaje con los bloqueos, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen todo el derecho y lo manejan mediáticamente de este modo, ¿no? Y su gente está convencida, porque los mantienen, como he mencionado, en una total oscuridad, no los dejan ver la realidad. Y creo yo que tiene que llegar ese momento en que sus bases pues dejen de mirarlo como a un dios, como a un ser superior, aunque entiendo que ya lo consideran así como una persona normal, no es aquel líder al que le merecían respeto, ahora le piden viáticos para movilizarse, Mauricio. Y yo considero que en la anterior marcha, el anterior bloqueo, mejor dicho, de 21 días, fracasó porque ya no tuvo la capacidad de movilizar, porque esa movilización no tiene convicción. Son movilizaciones pagadas que requieren muchísimo financiamiento y eso precisamente hace difícil sostenerlas, ¿no es cierto? Y cuando él evaluaba en la UCAeñe el último bloqueo de 21 días, les dijo así, ¿acaso tú vas a Qatar y pedía viáticos? Aparece un dirigente, me pide movilidad, me pide logística, me pide para comida, alojamiento, porque obviamente él se clama a sus bases que no se están movilizando con convicción. Y yo entiendo que en este momento la movilización actual igual es todo a través de o esa amenaza, la gente tiene que ir por miedo, o es pagada, pero en ningún caso existe convicción. Ellos manejan estas protestas, estas movilizaciones y bloqueos, el discurso de la canasta familiar. Fíjate tú, no, es otra mentira que la posesionan también entre sus bases, cuando todos nosotros sabemos, o la mayoría de las personas que tienen dos dedos de frente, pues sabemos que esta es una movilización protagonizada por él, en ese enfermizo capricho de ser candidato de cualquier forma, incluso sin sigla y a destiempo. Usted decía que el gobierno está intentando no entrar en el juego de Morales, pero evidentemente eso también nos deja la sensación de que le están permitiendo a Morales moverse en ese escenario en el cual es muy hábil de la conflictividad y de la violencia. Eh, Actuar con el empleo del orden, de la ley, puede acarrearle problemas serios a Luis Arce. No, de ningún modo, pero lo que tiene que evitar precisamente es violencia con sangre, enfrentamientos. Y si observamos, en este instante incluso hay algunos grupos conformados por policías y militares que están desbloqueando, pero ojo, ninguno de ellos tiene arma de reglamento, ¿verdad? A lo sumo están con gases, porque están evitando de cualquier manera eso que he mencionado, que es muy importante para Evo Morales y para los propósitos de su movilización. Entonces entiendo que están evitando al máximo entrar a ese terreno de la violencia, pero en determinado momento, pues, se hace inevitable. Y en ese sentido, creo que también están jugando, como en la anterior oportunidad, al desgaste, porque esto entiendo que no es sostenible. Y si observamos ya en cerca de 7 días de bloqueos, y hay grupos que se están rebelando contra el bloqueo, sobre todo en la zona del Valle Alto de Cochabamba,
que a cada rato salen a desbloquear, porque no están de acuerdo con ese capricho y además con todo el daño que sigue provocando, pese a la crisis económica, el bloqueo. El bloqueo en estas circunstancias de crisis, Mauricio, es absolutamente inhumano, ¿verdad? Y yo creo que el gobierno está apostando a ese desgaste que se va a ir produciendo y entiendo que si esta es la última batalla, pues significaría, si no logran sus objetivos, si Evo Morales no logra sus objetivos y se realizan las elecciones sin él, tal como está planificado, estamos hablando de su entierro político. Bueno, así están las cosas. Ahora, en la vereda del frente ayer hubo una reunión importante en Cochabamba, convocada por Reyes Villa, a la que asistió Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Muchos han elogiado la voluntad de los tres políticos para poder sentarse en una mesa. ¿Cómo ve usted aquello? Bien, yo también tengo el mismo sentimiento. O sea, es la primera vez que se han sentado. Y yo exigiría que se sienten siempre para ver el país, para ver estos problemas, ¿no? Y cuando se sientan, obviamente, ellos lo hacen renunciando un poco a sus egos personales, ¿no? Porque ya tuvieron la capacidad de sentarse en una mesa. Y yo más bien convoco, exhorto a que se sienten periódicamente y piensen por el bien del país, despojándose de sus intereses egoístas en algunos casos, hasta miserables, ¿no? Porque luego de la reunión cada uno de ellos trata de sacar el mayor rédito posible, ¿cierto? En el campo de Sumate han tratado de sacar el rédito, ¿no? Entendiendo de que fue Reyes Villa el que convocó, ¿verdad? Entonces, si nos despojamos, si ellos se despojan de sus intereses políticos de corto plazo y piensan en el país, yo entiendo que deberían sentarse periódicamente. Es más, no solo entre ellos, ¿no? Yo considero que en este momento es de fundamental importancia una cumbre entre todos, incluida Eva Copa, también, y entre todos, ¿no? Y bueno, por un momento pensar en el país y pensar sobre todo en estas grandes mayorías nacionales que en este momento, Mauricio, se están convirtiendo cada día más pobres. O sea, el boliviano está hoy en esta crisis cada día más pobre. Y la gente que sale a protestar cuando pide soluciones, yo entiendo que soluciones no van a ser posibles en el corto plazo. Pero sí el gobierno actual, y yo considero que para esto es importante una cumbre, puede equilibrar las cosas. Es decir, ya no permitir que este proceso inflacionario continúe en esta espiral, ¿no? Porque estamos observando que desde hace 2 meses los precios suben y no hay día en que esto se detenga. Entonces, esto se tiene que detener. Para eso es de fundamental importancia, ¿no? Un equilibrio, un ajuste en este momento, ¿no? A mí me parece muy bien, por ejemplo, que en la reunión de ayer hayan pedido a la Asamblea Legislativa que aprueben los créditos, porque no hay de otra. O sea, vamos a sufrir más de gasolina en la medida en que esos créditos no se aprueben y el gobierno no tenga dólares, porque ya lo ha admitido, ¿no? El gobierno recibe esos dólares de créditos, los agarra los dólares e imprime billete para pagar internamente los proyectos que se han adjudicado acá y que son objeto del financiamiento, ¿no? Esa es la forma que ha operado el gobierno durante estos 2 años. O sea, toda la plata que recibe en dólares, ¿no es cierto? Gran parte de estos recursos puede ser destinado a la compra de gasolina y cuando no tiene liquidez, observamos los problemas que en este momento podemos apreciar en todas las ciudades capitales. O sea, una escasez de diésel y gasolina aguda, Mauricio. Yo creo que de todos los problemas que hemos tenido de escasez de pilas, este es el momento más difícil porque definitivamente el gobierno está en un estado de liquidez total. Y no sé hasta cuándo vamos a tener que funcionar así, ¿no? Porque en algún momento se van a cortar los créditos.
porque necesariamente, yo digo, o mejor dicho, inevitablemente, dentro de poco nos van a declarar como una economía en quiebra, ¿no? Los informes están con esa tendencia. El momento en que dejemos de pagar una sola cuota del servicio de la deuda externa, nos declaran insolvencia y ahí no va a haber no va a haber más dólares, es decir, no vamos a acceder a ningún préstamo. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿No? El gobierno, el que venga, el que asume, ¿qué va a hacer en ese momento? Entonces entiendo que se requieren medidas importantes que merecen consenso. El próximo gobierno va a tener que implementar medidas estructurales de ajuste y para eso necesita una asamblea, yo diría, de conformación mayoritaria, es decir, necesita mayoría en el Parlamento, porque si quieres hacer reformas importantes en el plano de la economía como se requieren ahora, y tienes una débil gobernabilidad, no tienes una bancada para sustentar aquello, pues estás condenado al fracaso, ¿no? Yo veo la situación en ese sentido, Mauricio, muy compleja y considero que podemos enfrentar esa complejidad replicando el encuentro que ha habido ayer entre líderes políticos, ¿no? Yo diría todos, sin excepción, que no exista esa diferencia aquí de izquierda o derecha, nada, todos. Y discutamos los problemas del país, discutamos las salidas, discutamos, por ejemplo, cómo podemos evitar que los precios sigan subiendo. Y esto es de fundamental importancia porque, como te digo, Mauricio, los pobres en Bolivia con la inflación son cada día más pobres. Y si llegamos a la hiperinflación, millones de pobres van a ser condenados a la miseria. Y entiendo que tenemos que evitar a cualquier costa, ¿no es cierto?, ese desenlace. Bueno, y ojalá sea así. Usted ha mencionado algo muy importante, que ojalá los líderes se sienten para buscar lo que algún momento se ha mencionado, gobernabilidad y futuro del país. Para eso podrían encontrarse, nos parece muy bien. Aunque algunas cosas podrían definirse antes, si es que no llegan también a consensos que de repente pueden evitar, por ejemplo, que una elección se cierre en primera vuelta. Gracias, Rolando, muy gentil por haber estado con nosotros hoy en Noche a Noche. Gracias a ti, Mauricio. Buenas noches. Nos acompañó Rolando Tellería en este segmento del programa.